tarde. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Muchas gracias a quienes nos están observando también hoy desde la Asamblea de Delegados y Delegadas Oficiales. Tenemos la presencia del doctor Francisco Luciano Cocheiro Borges, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Francisco Luciano Cocheiro Borges nació en la Ciudad de México el 7 de abril de 1953. Es doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana y es candidato a doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestro de Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y es licenciado en Economía de la UNAM. Entonces, es el compañero que hoy, con mucho gusto, estamos recibiendo y agradeciéndole su presencia para que a la Asamblea y también a los docentes, directivos docentes que nos están viendo por redes, nos pueda comentar sobre la reforma educativa en México. Una reforma educativa que es importante que en Colombia la conozcamos para revisar también y hacer esa comparación de lo que se está viviendo en Colombia. Y ahora aún más, con nueva presidenta en México, Claudia Sheinbaum, que también nos sentimos muy orgullosos de tener, de que ustedes logren ese avance de ese proyecto político y que lo hayan cuidado como lo cuidaron, y estamos también deseosos de saber cómo hicieron para mantener nuevamente el mismo proyecto político. Un aplauso para el doctor y gracias por estar aquí. Queridas y queridos todos, muy buenos días. Es para mí un honor estar en este evento organizado por la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Realmente quisiera empezar porque creo que agradezco la reseña, pero quisiera establecer un elemento de identidad entre nosotras y nosotros. Me parece a mí fundamental. Bueno, desde pequeño, con madre y padre militantes, políticos y del magisterio, me tocaron todas las luchas de los años 50, sí, y después toda la lucha por liberar a los presos políticos, que eran el dirigente máximo del magisterio de la sección más grande, de la sección 9, que es la de la Ciudad de México. Me tocó militar con el maestro Otón Salazar y ser de su grupo, digamos, años muy difíciles de defensa y también de los grupos, digamos, de las brigadas de jóvenes que trabajaron muy pegadas al magisterio. Posteriormente, como estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México, me tocó la responsabilidad política, siendo muy joven, de la construcción del sindicato, sí, de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, sí, años heroicos, plenos de contradicciones, si ustedes quieren, y de la generación de todo el sindicalismo a nivel nacional de las instituciones de educación superior. Son los años donde estaba instalado lo que le llamamos nosotros el charrismo, esto es la figura de control político sobre los trabajadores a partir de un elemento que en nuestros gobiernos, sí, ahora de la Cuarta Transformación, tenemos una abierta vocación para desmontar, que es el corporativismo y las estructuras clientelares que se acostumbraba en México y que se convirtieron en cultura, ¿sí?
singularmente. O sea, hay que decirlo, en México no es que no haya sindicalismo, pero el sindicalismo dominante era un sindicalismo que le llamamos charro, por la figura de un dirigente que fue muy famoso, andaba siempre armado con una pistolona, vestido de charro, imagínense ustedes, ¿sí? Para que nos ubiquen, y entonces le llamamos charrismo a todo ese movimiento que fue el cómo golpearon a todas las direcciones comunistas, cómo fueron destituidas de los sindicatos, cómo se construyó la Confederación de Trabajadores de México, sí, que estaba en la perspectiva de la Internacional Comunista, y cómo acabaron dando ese fuerte golpe, sí, y acabó desmontándose todo el sindicalismo revolucionario de los años 20 del siglo pasado. Después hubo oleadas en los años 50, en los años 70 con los petroleros, pero permanentemente se hizo todo un cambio fundamental en términos de lo que era el sindicalismo de clase, con proyecto de nación, y los refugios que fue teniendo el sindicalismo estaban en algunas de las secciones de la educación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y acabó desplegándose sobre todo en un sindicalismo universitario que fue desdibujando toda su visión transformadora, revolucionaria, y se fue cada vez más apegando a una línea gremialista, por sintetizarlo de alguna manera, aunque independiente. Esto es no afiliada, no integrada en el Estado mexicano. Pero el Estado mexicano es básicamente un Estado que expropió todas las transformaciones sociales de nuestro país, ¿sí? Sobre todo la Revolución Mexicana, que es una revolución de avanzada, meses, se anticipa la Revolución Rusa con la Revolución Mexicana. Es una revolución en el contexto mundial, una revolución que logra para los trabajadores todas las consignas que la Asociación Internacional de Trabajadores tenía. Es el primer partido comunista en ser fundado después del Partido Comunista de la Unión Soviética con Lenin. En México es a nivel mundial cuando se construye este partido, se declara la República Socialista de Yucatán, y todo eso acaba teniendo un proceso de reacción y de cambio también fundamental. Les doy estos antecedentes para que entiendan quizá por qué desde la educación y con la educación el empuje tan fuerte que se ha dado a la gran, tarea de transformar nuestro país, y transformarlo en términos radicales. Como no era parte de la ponencia, porque vamos a hablar de la reforma educativa en México, solo agregaría dos importantísimos datos. Cambiamos la ley del trabajo en términos profundos, obligando al proceso, ¿sí? Obligando a los procesos de democratización del conjunto de los sindicatos. Entonces, ¿qué quiero decir? Si somos buenos entendedores, no fue en el mejor momento del movimiento sindical en general, sí del movimiento magisterial, sí, organizaciones que podrían ser homólogas a las de ustedes, ¿no? Ahí sí hay un gran movimiento, voy a relatarlo ahí porque es producto el gran cambio de la educación del movimiento magisterial, pero en general el movimiento sindical, fuera de los minerometalúrgicos, ¿sí? También con rasgos clientelares y eso, el conjunto de las organizaciones sindicales estaban todavía dominadas por el
charrismo, ¿no? Perdón, para que no se olviden de nuestro hombre vestido de charro y llegando a caballo a las reuniones sindicales, por favor, ¿sí? Disfrazado en realidad de guardia rural, que eran las guardias del porfiriato, ¿sí? Del dictador. Entonces, porque en el imaginario eran los más organizados, pero además también eran los sindicatos de lecheros, los sindicatos de vaqueros alrededor de la Ciudad de México, los que fueron los que reventaron a todas las organizaciones que básicamente estaban dirigidas por anarcosindicalistas, que es distinto a los anarquistas, ¿verdad? Y por comunistas. Y una combinación extraña, muy mexicana también, de una corriente y de la otra. Entonces, vengo de ahí, vengo de ser sindicalista, pero llevo ocupando desde que empezamos en la lucha con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, nada más para que me acaben de ubicar y que no haya aquí que nos está vendiendo este cuate, ¿no? Sino muy claros. Yo vengo soy viejo militante comunista, fui del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, que es un partido radicalmente distinto en América Latina, que se fusionó para formar el Partido Socialista Unificado de México, que se volvió a fusionar el Partido Mexicano Socialista, que se volvió a fusionar para convertirse en el Partido de la Revolución Democrática y posteriormente en el Partido Morena, sí, que es ahora y así se llama Morena. Se llamaba Movimiento de Regeneración Nacional, pero un grupo de compañeros, de camaradas anarquistas, no quisieron que nos llamáramos Regeneración porque era el viejo periódico de los Flores Magón, de unos anarquistas de la Revolución Mexicana muy importantes. Entonces, de repente un juez decidió que nos llamáramos Morena y como es nuestra única, hasta los marxistas somos guadalupanos en México, ¿verdad? Si no, no somos buenos marxistas. Entonces hay que ser guadalupanos y es nuestra Virgen de las Revoluciones, cuidado. Entonces somos gualupitos profundos, porque es la Virgen de las Revoluciones, con los zapatistas, con la Guerra de Independencia, pero además es nuestra Virgen Morena, es nuestra nada menos señora Tonantzin, es nuestra diosa de la tierra, es nuestra madrecita tierra, eso quiere decir Tonantzin. Entonces hay toda esa mezcla de gran transformación. Entonces, para que de ahí me dediqué a trabajar el proyecto alternativo de nación con Andrés Manuel López Obrador, y cuando venía precisamente hacia Bogotá para integrarme, estaba en la competencia para ser el secretario de Claxo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, para tener un proyecto latinoamericanista, Andrés Manuel López Obrador decidió que no, que mejor me encargaba la educación superior del país. Estuve 6 años como subsecretario de Educación Superior y la presidenta actual, sí, en este tiempo de mujeres en México, ¿no? Poderosísimo tiempo de mujeres, se los quiero decir con mucha fuerza, ya verán ustedes, sobre todo el gremio, es un gremio, casi el 80% son mujeres, decidió que fuera algo así, porque si no, ustedes, ¿qué será eso de ser titular de la nada menos autoridad, qué horrible nombre, pero autoridad educativa federal en la Ciudad de México? Soy el secretario de Educación de la ciudad, ¿sí? Para que no le demos vuelta, tengo, y con el nombrecito autoridad, pues mucha autoridad. O sea, estaba yo enfrente como sindicalista y ahora estoy como autoridad y me toca negociar con tirios y troyanos, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero también con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los viejos charros de México, y ver cómo se ha desarrollado
todo eso. Adelanto que como un guiño se integraron los viejos charros, se democratizaron a fuerza, ¿sí? Desde arriba abajo, por constitución, imagínense ustedes, ¿sí? Obligar a la democratización. Ya no podemos reventar una huelga, no podemos declararla, no podemos tener un contrato colectivo sin el voto mayoritario y a veces calificado de nuestras bases. Entonces, pero es obligación de ley, no fue por un proceso democrático, sí histórico, pero no inmediato para la transformación. Sí, entonces quiero, digamos, a confesión de parte, decirles que sí tomamos la decisión de ejercer un cambio y además presionados por los canadienses para poder firmar el Tratado de Libre Comercio, muy ligados al Sindicato Minero Metalúrgico, que trabaja muy fuerte por Morena. Entonces hubo un cambio ahí radical, imagínense ustedes, sí, a través de Canadá para la democratización de México por un Tratado de Libre Comercio. O sea, para que ubiquen la complejidad en la cual nos encontramos. Y entro en materia y disculpen la vuelta, pero quería sí que no presentarme desde dónde venimos y cómo hemos contemplado. Quiero empezar diciendo algo que tiene que ver con un planteamiento histórico. Desde nuestro punto de vista, el magisterio latinoamericano, y me atrevo a decir eso, es heredero del movimiento estudiantil de Córdoba, Argentina, que tiene su momento culminante el 21 de junio de 1918. Es un llamado latinoamericanista fundamental y que en 1920 tiene por sede Bogotá en un gran encuentro de estudiantes y trabajadores y trabajadoras de la educación aquí en Bogotá en 1920, donde se hizo todo un planteamiento acerca de cuál era el papel de la educación en el marco de las transformaciones a nivel mundial, o sea, de confrontación ya abierta y de una perspectiva anticapitalista que llevó en la declaración al siguiente planteamiento: la juventud está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, término fundamental de la cuarta transformación de nuestro país, no puede desconectársele de la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. La Juventud Universitaria de Córdoba, por intermedio de su federación, saluda a los compañeros de América toda y les incita a colaborar en una libertad que inicie. Y entonces, en ese mismo año, 1920, está forjándose la Secretaría de Educación Pública, derivada de la Constitución mexicana, que es una constitución social de derecho, la primera a nivel mundial, aún antes de la soviética, planteando directamente que la educación tenía que ser un derecho que fuera laica, gratuita, ¿sí? Y que el Estado tuviera la rectoría sobre la educación en términos generales. El artículo 3 de nuestra Constitución es el que recoge todo este planteamiento y es Carlos Pellicer, un poeta maravilloso, viene de delegado de los bachilleres, llega aquí en 1920 y de aquí emana todo un proceso latinoamericanista radical que en el caso de México va a tener una impronta a través de Lunácharsky,
Imagínense ustedes las cosas más extrañas, ¿sí? De Lunacharsky, que era el secretario o el ministro de Educación de la Unión Soviética, que dicta directamente una serie de cambios en la educación de México, ¿sí? A través de una comunicación directa, y en el humanismo de Tolstoy, que también recupera Lunacharsky, toda una perspectiva de la educación en México. Son los delegados de Colombia que se lleva de aquí Carlos Pellicer. Carlos Pellicer es el mentor de Andrés Manuel López Obrador. Ese es el origen de López Obrador, es estar ligada a la corriente humanista, sí, no marxista, cristiana, sí, del cristianismo por el socialismo más fuerte. Entonces es en este sentido, con Diodoro Roca, que es el redactor de este manifiesto liminar, que se plantea el estallido de una revolución de las conciencias. Es de ahí de donde abrevamos, planteamos toda una serie de cambios y le damos un sentido abiertamente político a lo educativo desde nuestra Constitución. Tuvo una división interna hacia la izquierda, un hombre que decidió firmar ya no como jacobino rojo, ni como jacobino, por supuesto. Había 3 columnas: jacobinos, jacobinos rojos, con todo el sentido del jacobinismo, de radicalidad, pero por el otro lado había un hombre que sencillamente, maestro de escuela, sí, general de la Revolución Mexicana, que decidió que le pusieran en una columna él solo como bolchevique, y que lo pusieran como bolchevique en febrero de 1917, en todo un esfuerzo por la transformación de la educación, y él planteaba alrededor del racionalismo. Entonces tenemos como antecedente en México todo un proceso donde la educación tiene otra referencia, producto de una revolución de masas, de lo nacional popular expresado en el artículo 3, en el 27, que es el del reparto agrario. Más de la mitad del territorio nacional en este momento en México, el 54% para ser exactos, es propiedad social. Es así de extraño ese país llamado México, donde una revolución logra repartir, y viene el neoliberalismo y no logró transformar la estructura agraria en México. Es propiedad social, no propiedad privada, el 54%. Y hay una proporción importante de propiedad privada indígena en México, sí, también, que llega al 7% de la propiedad privada, esto es al 3.7% de todo el país también, que es propiedad indígena privada. Entonces hay esa condición. Y el 123 constitucional, que es nuestra, que da como fundamento la Ley General del Trabajo, que tiene por primera vez toda una serie de cambios, también jornada de 8 horas, etcétera, todo esto. Entonces lo que quisiéramos decirles, que sobre ese antecedente se planteó, y esto es fundamental, el proceso de desarrollo de lo que va a ser la cuarta transformación de nuestro país. ¿Qué quiero decir con ello? Teníamos un movimiento, pero muy importante, de los normalistas rurales en todo el país, a través de su federación, imagínense el nombre, Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, fundada por el Partido Comunista Mexicano, donde 2 de los dirigentes guerrilleros rurales más importantes del país, en particular Lucio Cabañas, fue su secretario general.
Quiero decirles con ello que la única organización estudiantil nacional es la FECSUM, es la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. O sea, ¿qué es y lo digo en síntesis? El abigarramiento de la historia transformadora de México. Por eso es en broma, pero lleva mucho fondo. El guadalupanismo, el Morena, es nuestra Virgen Morena, sí, es de nuestra fuerza transformadora nacional, fue retomado directamente, pero vive entre las luchas sociales, son herederos de las mismas, muchos de los que nos encontramos somos herederos de esa historia de gigantes y vamos, como dice aquello, en hombros de gigantes. Entonces, en ese planteamiento, donde las escuelas técnicas tienen mucha importancia, donde la primera lucha por la autonomía universitaria fue en los estados donde los gobernadores eran socialistas y comunistas después de la Revolución Mexicana, donde se verifica toda una serie de transformaciones que hoy, de la cual no solamente somos herederos remotos, sino directos de muchas de ellas. Viene entonces el neoliberalismo, transforma nuestro país en su conjunto y la cereza del pastel, como les gustaba decir a ellos, fue la mal llamada reforma educativa neoliberal, que fue una reforma laboral y no una reforma educativa. Fue una reforma laboral. Básicamente, después de una campaña que no nos la acabábamos de denigrar a las maestras y maestros, que éramos lo peor del país, que estaban llenas de rojos todavía, que había que acabar con ellos, las televisoras, todo en una gigantesca campaña de ataque al magisterio. Es en ese contexto que ocurre un acontecimiento, ¿sí?, que suspende todos los tiempos, aún estos tiempos abigarrados de México, y tiene que ver con la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ¿sí?, que está en Guerrero, es una normal rural muy importante de donde sale Lucio Cabañas, a este que me refería yo, y es en ese momento y con esta condición que se sacude por completo el país con esta desaparición. Vivos se los llevaron, vivos los queremos de regreso, es nuestra, sí, grito, y hasta la fecha lo mantenemos. Tristemente, lo que se ha ido encontrando, los restos que se han ido encontrando, es que los despedazaron a nuestros estudiantes, a uno que queda muerto ese mismo día, entonces son 44, sí, ese no desaparece, se le quitan el rostro en términos de una acción brutal, sí, de ataque, y con el planteamiento de la sociedad de ya basta, de el movimiento más radical que era el de los normalistas rurales, en ese precisa condición hay una ruptura en México que acompaña entonces a una gran lucha cívica, pacifista, donde el pacifismo se convirtió, para los que venimos de otras corrientes, de los grupos de autodefensa, de las guerrillas rurales y urbanas, etcétera, el pacifismo se convirtió no un elemento táctico, una forma de lucha, sino en un elemento clave estratégico, y creo que aquí en Colombia saben también hablar de esto, ¿verdad?, de violencia que desbarató a la sociedad, de un acompañamiento de la necropolítica como política central del Estado. Entonces, en esta condición de ataque al magisterio, de el acontecimiento que unió al país entero más allá de las ideologías en no puede ser, ya no más, ¿sí?
Parecía mentira que 43 encarnaran los miles de desaparecidos y los miles de muertos por la guerra sucia y después por la guerra contra el crimen organizado. Supuestamente habían puesto al país en una condición simbólica fundamental que suspendió todas las cosas, y entonces ganamos las elecciones el 1 de julio de 2018. Y ahí empezó un giro fundamental porque arrasamos en las elecciones. Logramos una mayoría legislativa, etcétera, fundamental, y una consigna en el centro de un movimiento vivo que era el del magisterio, exigiendo tirar la mal llamada reforma educativa del neoliberalismo, y entonces se transforma el artículo 3 de nuestra Constitución, el educativo. ¿Y qué cambios hay? Lo digo así en términos muy sintéticos, pero que acaba siendo fundamental, porque ese cambio es producto de una serie de luchas anteriores, de las luchas del magisterio y del planteamiento de cómo construir, sí, una idea de transformación en nuestro país. Y entonces, artículo 3, cambia y se declara la educación como un derecho humano, ¿sí? Igual que la salud, después en nuestro cambio constitucional. Al considerarlo un derecho humano, se abre la puerta de que sea a través de la educación el conjunto de los derechos y el acceso al conjunto y la construcción del conjunto de derechos sociales a través de un derecho humano, ¿sí? Pero segundo rasgo que es central, se plantea, ¿sí?, la subjetivación de el planteamiento de la Constitución. Con esta subjetivación, niños, niñas, jóvenes y la educación para la vida, incluyendo educación inicial, o sea, desde inicial hasta educación para la vida, se consideran un derecho humano y en este sentido sujetos de su propia educación. Bueno, no les tengo que hablar a ustedes de lo que significa hacer sujetos de la educación, sí, a las niñas, niños, jóvenes, sí, y al conjunto de la población. Hacerlas sujeto es un planteamiento donde entonces la Constitución dejó de ser una Constitución, aún siendo de derechos sociales, una Constitución social de derecho fundamental, se transforma en una Constitución constituyente. Esto es, gira alrededor de la subjetivación, sí, que puede construirse desde la propia educación. Pero no para ahí, declara abiertamente que las maestras y maestros son los sujetos de la transformación del país y plantea entonces la centralidad de la educación en la transformación del conjunto del país. Tercer elemento clave, entonces, al ser una constitución constituyente y no constituida, al abandonar el derecho positivo por el derecho que se construye en términos consuetudinarios y por tanto a partir de la práctica social y de la transformación social, donde todo cambio a la educación tiene que ver con los sujetos de la educación, con ustedes, ¿sí?, con las maestras y maestros, pero tiene que ver con la intervención activa y directa de los niños, no como depósito, ¿sí?, sino como sujetos activos de su propia educación y de la de sus, ¿sí?, pares, pero también la educación de sus maestros, o sea, el cargo a los niños para la educación nuestra. Sí, entonces, en ese sentido, hay una modificación de fondo
que recoge todas las prácticas del magisterio y las plantea ahí. Tercera cuestión clave, se plantea la interculturalidad. México, después de la India, es el segundo país con mayor diversidad cultural del mundo. Sí, en México está la mitad de los indígenas de todo este continente. ¿Sí? En México, el país se construyó alrededor de un elemento unificador biologicista que fue el del mestizaje. Sí, y hoy nos llama la atención que hay países hasta como Bolivia donde los más radicales, sí, indianistas, se plantean el mestizaje como una salida. Nosotros venimos de ahí desde el siglo XVI, XVII, empezó a plantearse el mestizaje como salida de unificación nacional y es uno de los despropósitos más grandes porque fue intentar eliminar nuestra diversidad cultural, civilizatoria. Somos el núcleo de una de las civilizaciones del mundo con el maíz, ¿sí? Básicamente como eje. Y entonces en esta perspectiva se plantea la interculturalidad, pero no como una interculturalidad, y aquí queremos que quede muy claro, no como una interculturalidad para los indígenas y afromexicanos, los pueblos indígenas y afromexicanos, sino se plantea esencialmente, sí, el reconocimiento de la diversidad, pero sobre la base de que la interculturalidad es para todas y todos los mexicanos o no es interculturalidad, es multiculturalismo y es el multiculturalismo que es una de las ideologías centrales hoy del imperialismo. Entonces, en términos generales, se le da respuesta a todo esto y gira alrededor de todo un planteamiento de la inclusión donde nos quedamos, hay que ser sinceros en ello, a la mitad. Tenemos un híbrido ahí donde la inclusión es inclusión total, sí, de la diversidad y de con ello de todas las discapacidades, etcétera, y nos quedamos con educación especial en simultáneo. Hay una redacción que producto de la participación de los sindicatos de todo el país, sí, gracias, qué linda, de todo el país acabó convirtiéndose en un elemento fundamental. Imaginen ustedes el hacer que sea verdaderamente inclusiva y que a la vez sea especial. Entonces, ahí nos quedamos a la mitad en un esfuerzo general de construcción de un gran cambio en la educación y otra serie de rasgos fundamentales que tienen que ver con la autonomía, con las leyes derivadas de ahí. Por primera vez tenemos una ley general de educación, una ley general de educación superior, una ley para la dignificación del magisterio, básicamente toda una serie de principios de dignificación y de acción política fundamental. Ahora que vamos a cumplir los 100 años con Fals Borda, ¿no? Él planteaba una idea que me parece a mí central y que nos guió fundamentalmente en toda esta serie de cambios. Y él decía, la idea central alrededor de la cual cristalizó lo que pudiera considerarse como base del paradigma alterno fue la posibilidad de crear y poseer conocimiento científico en la propia acción de las masas trabajadoras, que la investigación social y la acción política con ella pueden sintetizarse e influirse mutuamente para aumentar tanto el nivel de eficacia de la acción y como el entendimiento de la realidad, tomando en cuenta que el criterio de la corrección del pensamiento es, por supuesto, la realidad. El último criterio de validez del conocimiento científico es entonces la praxis,
entendida como una unidad dialéctica formada por la teoría y la práctica. Y eso es lo que guió la siguiente vuelta de tuerca que dimos en México. Ya no los entretengo más tanto, ¿sí? Porque ustedes tienen mucho trabajo por acá. Quisiera nada más señalarles algunos aspectos centrales. Y fue una ley general de educación superior, pero una ley general de educación que trajo consigo el planteamiento de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué llamarle la nueva escuela mexicana? Todo lo que suena nuevo puede haber un problema. No, aquí hay toda una intencionalidad, porque así se llamó el gran movimiento pedagógico más importante después del de los años 20 en México, de fines de los 30, con el general Lázaro Cárdenas, que fue el planteamiento otra vez de estas cosas que pueden parecer extrañas desde fuera de México, de la educación socialista. Entonces, la nueva escuela mexicana en los años 30, y la recuerdan los más mayores entre nosotros, fue nada menos que establecer el socialismo en la educación para llegar algún día al socialismo. Entonces, recuperar el planteamiento de la nueva escuela mexicana acabó siendo clave, y empezamos todo un cambio a partir de la Secretaría de Educación Pública por lograr la nueva escuela mexicana, que era el cambio de la malla curricular del conjunto de la educación en nuestro país. O sea, el siguiente paso fue quizá el más poderoso. Cerró el gobierno de Andrés Manuel, logramos un año escolar. Para nosotros es de agosto a agosto el año escolar. Entonces logramos un año escolar con la nueva escuela mexicana y logramos trastocar, sí, el conjunto de elementos que componen, sí, la educación en México. Los rasgos de esto giraron en paralelo con todo el cambio al artículo 2 de la Constitución, que reconoce en México que no hay una lengua oficial. Esta en la cual me estoy comunicando no es nuestra lengua oficial. Las 70 lenguas, incluyendo la de señas mexicanas, sí, entre esas 70 y el castellano, son lenguas nacionales, el conjunto, sí, con sus, digamos, se habla de 3,000 y tantas variantes, de troncales 369 troncales de grandes cambios lingüísticos, o sea, el reconocimiento de eso. Entonces empezamos una lucha por tener un cambio en el plan de estudios, y este cambio, fíjense por dónde lo empezamos, y en un par de días tenemos aquí mismo una reunión con todas las compañeras y compañeros de las normales de este país, junto con las directivas de las normales de México, para contarles con lujo de detalle cómo lo hicimos. Empezamos un gran movimiento dentro del magisterio normalista, o sea, en el área formación de formadores. Y empezamos por un cambio en la Universidad Pedagógica Nacional, en un gran congreso para convertir esa universidad que tiene 74 sedes en todo el país, convertirla en una universidad autónoma constitucionalmente, o sea, hacerla que sea sujeto de derecho, descentralizada, con patrimonio propio, etcétera, toda una serie de características. Está eso todavía de que sea autónoma, se quedó en
la Cámara de Senadores, ya aprobada por la Comisión de Educación, y está esperando pasar a Pleno y de ahí a la otra Cámara, la de Diputados. La nueva escuela mexicana, que fue el gran cambio, entonces empezamos por las normales. Tenemos 17, las normales en México son de nivel superior. Entonces logramos un gran movimiento nacional democrático, un gran consejo de una delegada o un delegado por normal en el país, de las casi 270 normales que hay en México, y a través de eso cambiamos los 17 planes de estudio con sus respectivos programas y establecimos la nueva escuela mexicana en todas las normales del país con 2 años de ventaja. O sea, le ganamos un año a la nueva escuela mexicana impuesta ahí. ¿Cuál fue nuestra ventaja? La formación de formadores, tanto en la Universidad Pedagógica Nacional como en las normales, eran las que venían a apoyar y darnos toda la estructura para la formación de formadores para el cambio. Esencialmente es, sí, una educación que rompe con lo disciplinar, sí, y arranca por análisis de problemas, de investigación. Por eso leí lo que leí de Falsborda, porque tiene todo un sentido para nosotros. Está inspirada en toda esta perspectiva. Es una educación entonces contextuada, donde el 50% aproximado de la malla curricular es nacional, pero el otro 50% genera desde la autonomía profesional de cada maestra y maestro y de los colectivos de maestras y maestros en cada escuela, la posibilidad, a partir de su práctica cotidiana, de transformar la educación. Entonces, el codiseño acaba siendo un punto clave de la transformación, porque se finca no en un planteamiento teórico, histórico, político, general, ideológico alrededor del humanismo que hemos llamado mexicano, sino que tiene que ver, y esto es fundamental, con las prácticas cotidianas de cambio que, a pesar de los pesares, ahí estaban en cada salón de clase y eso. Tercer elemento de la nueva escuela mexicana es que su centro es la comunidad y su espíritu básico en términos pedagógicos gira alrededor, que hemos tenido una relación con toda una banda de por acá importante que también se inspiró desde México y del comunalismo en México a partir de lo que es la comunagogía, ¿no? Entonces el compañero, sí, Juan Carlos Jaime y todo este grupo de la Pedagógica Nacional de acá nos ayudaron mucho a contrastar las ideas que estaban, y entonces la educación deja de ser áulica para ser comunitaria, y es su punto más difícil. El tejido social de escuela, padres, familias, comunidades es el más dañado de México, ¿sí? La violencia es extrema. La política de darle la razón a los padres en todo acabó destruyendo toda la relación con el magisterio, etcétera. Todo esto imagínenselo con el COVID, ¿sí? En medio, ¿no? Y entonces la educación a distancia, todo el trabajo que se hizo alrededor de esto, entonces las dificultades propias de todo ello. Y quiero cerrar para poder establecer, si ustedes lo convienen así, se logra el currículum nacional, se logra el cambio de los libros de texto. Ustedes pueden acceder a ellos, no los pueden imprimir por todo un problema de razón de Estado, de autoridad, pero ustedes pueden acceder a ellos y verán el gigantesco cambio de la educación
en México. Esta formación, apropiación, construcción de saberes permanente que se ha logrado nos ha llevado a esta referencia comunitaria. Entonces, singularmente, escuelas multigrado son las que prendieron en el gran cambio de inmediato. Escuelas rurales, semirurales, escuelas donde hay un tejido social a partir de los movimientos urbanos populares, etcétera, es donde hay un despliegue impresionante de la nueva escuela mexicana. Y hoy, en este encargo nuevo, la presidenta plantea, es una presidenta que viene del movimiento de la educación en México, es una presidenta, bueno, por ahí a los que les interesa esto de los titulitos habla, pues la única doctora en ciencias, sí, además de las ciencias duras estas a nivel mundial, presidenta de nuestro país, y todo el giro alrededor del magisterio, de la lucha por, digamos, trabajar a partir de proyectos, ha sido traducido a, en este momento, las 20 lenguas más fuertes en el país, con 180 títulos para todo este trabajo. Y hoy en lo que nos encontramos es precisamente en el codiseño. Les vamos a mandar todas las ligas de nuestro ejercicio sobre el codiseño para que vean cómo hay diversas experiencias. Y cierro con algo provocador. Sí, singularmente en estos tiempos los sindicatos perdieron su perspectiva de clase. Y se las digo así, directa, ¿sí? Directo. Perdieron una perspectiva de clase para sí, para quedarse en lo reivindicativo. Entonces es una tristeza enorme ver el ensayo que hacen de ubicarse en la nueva escuela mexicana, y estoy hablando de las fuerzas de izquierda que venían de larga trayectoria, porque como hay gobierno que no es represor, porque no ha habido una sola represión en todo el país, entonces nuestro planteamiento es: adelante los movimientos, viva la lucha de clases, pero la lucha de clases es la lucha para cada uno y para cada quien y para cada gremio. Y se los digo, pues, en esa condición, por eso tenía que explicar desde dónde. No se lo estoy diciendo como gobierno, sí que también podría decirlo, y qué tristeza, sino se los digo en términos de camarada. El asunto central es que la incorporación más fuerte hoy día en México está en el, para que lo identifiquen nada más, en el sindicalismo democratizado pero charro de origen, que es un sindicato 1.400.000 trabajadores, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿sí? Y hoy en su senador Cepeda, que cuando lo oyen tiene un discurso mucho más sobre la educación que el resto, pero se han logrado 110% de aumentos salariales, mejores condiciones, etcétera, etcétera, y son insuficientes, pero no alcanza la plata para cambiar el país de la noche a la mañana tan fácil. Entonces, estamos en esa condición. Por eso cierro con la provocación para decirles que el gran esfuerzo ahorita, y me toca negociar, porque tenemos mesas de negociación, tanto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la corriente democrática transformadora, ¿sí? Y todo es plazas, dineros, condiciones mejores, etcétera, que son fundamentales para los trabajadores, pero cuando los queremos meter a trabajar, a discutir, y eso es el maestro de a pie, la maestra de a pie, la que está empujando los cambios, y estamos en esa disyuntiva nacional con un orden de
reconocimiento de nuestra presidenta del 80% de la población. Y para que nos entiendan, entonces el proceso de hegemonización ha sido tan poderoso que los intelectuales de izquierda, que sobre todo están en el magisterio en nuestro país, se han quedado sin discurso y sin práctica transformadora. Y se las digo así de cariño y de camaradas. Sí, el asunto es asombroso cuando nos trastocamos y nos olvidamos de nuestro proyecto central, que era el proyecto de la transformación del país, y para eso en su corazón la transformación de la educación. Disculpen haberles tomado tanto tiempo. Muchísimas gracias al compañero Luciano Concheiro Borges. Importantísimo análisis que nos deja el día de hoy, principalmente porque tenemos que pensar y repensarnos en qué es la educación que puede lograr grandes transformaciones en el país, así como lo han hecho en México. Y claro, atendiendo lo que él nos ha informado el día de hoy y nos ha explicado, la nueva escuela mexicana, trabajando con las comunidades, trabajando con los estudiantes, ha logrado mantener prácticamente su proyecto político, porque no es fácil, es muy difícil. Es decir, de pronto se logra que lleguen al gobierno, pero mantenerse es grave, es difícil, es complejo. Y consideramos que es necesario recoger algunos apuntes que nos han informado acá, que ellos tienen una nueva Ley General de Educación Superior, que han tenido también, que esa nueva Ley General de Educación también produjo un gran movimiento pedagógico. Y eso también se trabaja desde esta organización ADE. Nosotros estamos pensando en que hay que mirar ese movimiento pedagógico, cómo transforma y cómo tiene una nueva perspectiva en el país. Establecer esa escuela mexicana, y lo han trabajado desde el socialismo y la educación para llegar al socialismo. Es introducir el socialismo en la escuela, introducir el socialismo en la educación. Los cambios en la Secretaría de Educación a nivel público, y tuvieron que también cambiar la malla curricular, los planes de estudio, el currículo, y vemos que es mediante este proceso que nosotros también tenemos que ir avanzando. Agradecemos a todos los compañeros y compañeras que estuvieron pendientes de este espacio formativo desde la Asamblea de Delegados y Delegadas Oficiales. Esperamos sus comentarios, sus propuestas, sus preguntas, y estaremos muy atentos a recibirlas y a contestarles por todas las redes. Gracias. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.